Gracias, muchachos, muchas gracias. Ahora sí, por favor, pueden tomar asiento. Gracias a Dios por los equipos que el Señor nos regala. Equipos en cada cosa que hacemos. Nos gusta en la Confra trabajar en equipo. Siempre seremos mejores en equipo. 33 años de vida, de historia, que nos hace pensar en el pasado. El secreto de la gratitud es recordar y darle gracias a Dios y pensar en el presente también, en los desafíos de hoy y en los desafíos del mañana. Un tiempo como hoy de aniversario nos debe llevar a pensar en el pasado, en el presente y en el futuro. Queremos darle gracias a Dios por lo que ha hecho, gracias a Dios por lo que está haciendo y gracias a Dios por lo que hará. Y es momento de recargarnos en el Señor y decirle: Señor, queremos que vengan otros 33 más. ¿Se imagina el día que estemos celebrando 50 años, 100 años? Ya no estaremos nosotros. Y sigamos alcanzando más y más personas para Jesús. La vida, no todo es color de rosa, ¿cierto? 33 años de la vida eclesial, no todo ha sido dicha y felicidad. La iglesia también ha vivido momentos difíciles, porque la vida es así. La vida tiene momentos gratos y momentos difíciles, momentos duros. Y hemos estado analizando la carta a Santiago, una carta donde Santiago, inspirado por el Señor, le habla a una comunidad que está atravesando un momento difícil. Los momentos difíciles, las crisis, son parte de la vida. Y debemos, como hijos de Dios, estar preparados para enfrentarla. No pedirle al Señor: Señor, no, yo no quiero vivir, porque las vamos a vivir, la vida es así. No es verdad eso de pare de sufrir, no, vamos a sufrir. Ahora, por favor, no quiero que, si usted está pasando un buen momento, no le está molestando nada, sale de aquí, le sucede un problema y va a decir: uy, el pastor me echó la sal. No, es porque la vida es así, tiene momentos otra vez de dicha, de felicidad, de celebración, pero también momentos difíciles. Pero qué bueno saber que en medio de todas las circunstancias de la vida, el Señor está con nosotros. El Señor nos promete su presencia. El texto que vamos a ver en esta tarde ya nos está hablando acerca de lo que tenemos que hacer para ser bienaventurados, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Esta comunidad estaba sufriendo, la comunidad a la cual Santiago le escribe: dispersión, desplazamiento, podríamos decirlo en términos actuales. Estaban sufriendo la persecución y la pérdida aún de seres queridos, un momento muy difícil. Y quiero que pensemos, de pronto usted también está viviendo un momento difícil. Y si no lo está viviendo, preparémonos para cuando lleguen. Y lo que la palabra de Dios aquí está diciendo es que en los momentos de dolor y sufrimiento, y lo hemos venido explicando, dice: debemos pedirle a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. Y sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, para luego poder actuar de manera coherente a su voluntad y a su palabra. El texto que nos ocupa hoy, versículos 22 al 25, nos habla de la importancia de la palabra de Dios. Y qué bueno hoy, día de aniversario, una iglesia que nació en un grupo pequeño, en casa, en torno a la palabra de Dios. 20 años con los pastores Fernando y Jenny, luego 13 años con los pastores Luis Miguel y Loida, la última década con el énfasis en escuelitas. Gracias a Dios, porque esos son herencias que debemos capitalizar para el futuro. Y este texto habla de lo que tenemos que hacer para ser bienaventurados. Escúcheme con atención. Si uno quisiera ponerle a esta reflexión, a esta meditación, a este mensaje, un texto más, como dice la gente, vendedor, le diría: escúcheme bien, que le voy a dar los 3 secretos para ser feliz. ¿Qué tal? 1, 2, 3 y usted es feliz. ¿No me cree? Pero y verá. Pero ser feliz, ¿de acuerdo a qué? No a los estándares de este mundo, ojo. Es que usted pone la radio o busca un canal a un cristiano y la gente está ofreciéndole a los demás el pare de sufrir y salga usted de la situación tan espantosa en la que se encuentra. Todos tenemos problemas en algún momento de la vida. Si usted no tiene problemas económicos o problemas de salud, de pronto tiene un problema relacional, un problema con la esposa, un problema con los hijos, un problema con los padres. Y mucha gente a través de los medios de comunicación salen ofreciendo cosas como: salga de esa situación espantosa. Le tenemos y le ofrecen un montón de cosas que la gente compra y paga muy caro. Cuidado con muchos libros aún que se dicen cristianos.
Cuando Santiago escribe, le escribe a una comunidad que también estaba siendo bombardeada por muchas filosofías y doctrinas. Y a Santiago le preocupa algo, le preocupa que su gente, en medio de una situación de crisis, se equivoque. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno está atravesando un momento difícil, uno es más vulnerable. ¿No se ha dado cuenta que cuando uno está en una crisis, aparecen muchos a ofrecerle de todo? Los momentos de dificultad son los momentos de mucha vulnerabilidad. Y Santiago, preocupado por esto, les dice: muchachos, hijos, no se equivoquen. Ojo, porque hay dos maneras de vivir: o equivocados, errados, extraviados, o bienaventurados y felices, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Porque el secreto de la felicidad no es salud, dinero y amor, que es lo que la gente busca. ¿Sí o no? El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Salud, dinero y amor, es lo que la gente anda buscando. O dígalo de otra forma: casa, carro y beca, ¿cierto? Quiero decirle que el secreto de la felicidad es la presencia de Jesús en la vida, aún en medio del dolor y el sufrimiento, porque su presencia nos da descanso y hace que la vida sea diferente. Y Santiago acá les dice: en medio de lo que ustedes están viviendo, y quiero que pensemos en la realidad de cada uno. No sé lo que usted está viviendo, sé lo que algunos sí, no sé de todos, pero sé que algunos están viviendo situaciones difíciles en la economía, unos desempleados, otros en crisis matrimonial, otros en crisis de relaciones de pronto. Quiero decirle, aún en medio de esa situación, uno puede ser feliz, bienaventurado, dichoso, dice la palabra, porque la presencia del Señor nos da descanso. Pero ¿qué tengo que hacer para disfrutarlo? Aquí el texto nos dice algo. Y antes quiero que mire, abra la Biblia en el capítulo 1, y quiero que mire cómo en 3 oportunidades en el capítulo 1 habla de no extraviarse, no equivocarse. En el original los verbos en griego o las palabras en griego son diferentes, pero de igual manera están reflejando la intención del autor, que por favor no nos equivoquemos. Mire lo que dice el versículo 16, 1:16, dice: mis queridos hermanos, ¿no qué? ¿Qué dice? No se engañen, no se equivoquen. Versículo 26, que vamos a exponer y vamos a mirar en detalle: si alguno se cree, más adelante, se cree religioso y no pone freno a su lengua, se engaña, dice. El 22, me devuelvo un poquito: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así, se engañan. Lo que a Santiago le está preocupando es: ustedes están viviendo un momento difícil, vulnerable. No se equivoquen, no se equivoquen. ¿No pasa esto en la vida también? ¿No nos pasa esto a nosotros? ¿Usted no ha conocido personas solteras que ya están en edad de merecer y quieren casarse? Y en ese buen deseo de casarse, por favor, ¿cierto? A veces puede llegar el desespero y se pueden equivocar, ¿sí o no? Y terminan casados con un filisteo incircunciso. Cuando hablo de filisteo, hablo de un no creyente. Terminan casados con un no creyente y les toca por suegro el diablo, ¿cierto? Porque nuestro padre es Dios y su padre es el diablo, terrible. Las crisis son momentos donde hay que tener mucho cuidado. Y aquí Santiago le dice: no se engañen, por favor, no se engañen. Y quiero decirles, 33 años la iglesia se ha mantenido fiel. Tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Y a Santiago le preocupa esto, y más bien quiere que su gente sea bienaventurada, y por eso insiste, y 3 veces menciona esto. En el versículo 2, vea lo que dice: hermanos míos, considérense, ¿qué dice? Dichosos, muy dichosos. Vea el versículo 12, dice que dichoso el que resiste la tentación. Carlos Cuervo nos estuvo hablando de esto, pero otra vez menciona la palabra dicha. Y en el texto, la porción que nos ocupa, termina diciendo que quien hace la palabra recibirá bendición al practicarla. En otra traducción pone será feliz. La palabra en el original, una palabra griega que significa Macario, significa dichoso, feliz, bienaventurado, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que usted y yo podamos vivir felices y bienaventurados. Y otra vez, por favor, usted me dirá: pero estoy enfermo. No puede ser bienaventurado. Estoy sin dinero, no puede ser bienaventurado, porque la bienaventuranza que viene del cielo no depende de esas cosas, sino depende de la presencia de Jesús
en nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Ser bienaventurado. Por eso, ¿cómo ser bienaventurado en este tiempo? ¿Cómo serlo? Quiero que usted lea conmigo el texto, 22 al 25, 4 versículos. Abra la Biblia allí, léalo conmigo. Solo leer la Escritura ya es bendición. Si usted ve que su vecino no tiene Biblia, por favor comparta con él. Dice así, dice la versión, nueva versión internacional. Si tiene otra igual me puede seguir. Dice, no se contenten solo con escuchar, ¿qué cosa? La palabra. Pues así, ¿qué dice? Se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, es un imperativo. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira el rostro en un espejo. En aquel tiempo el espejo no era como el que tenemos hoy. Eran espejos de metal, algunos en bronce, en plata. Mirarse en un espejo era casi que un lujo. Alguien que se mirara al espejo no podía olvidarlo. Y Santiago dice, no sean como esos que se miran al espejo, que para ellos era supremamente sensacional, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Recibirá, ¿qué dice? Bendición al practicarla. Esto de recibir bendición es, será feliz, será bienaventurado, será dichoso al practicarla. Sí, será dichoso. Usted me dirá, sí, a veces parece que lo que la palabra de Dios nos pide, pareciera que fuera en nuestra contra. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo tengo que decir la verdad en una situación tan complicada donde decir la verdad me compromete. Quiero decirle sí, hay bendición al practicarla. Usted se sentirá atraído por otra mujer si es casado, le hablo a los hombres. ¿Tengo que mirar a la mía con la que vivo hace más de 20 años? Sí, señor, hay bendición en obedecer la palabra de Dios, no mire para otro lado. Hay bendición al practicar la palabra de Dios, es la manera de ser bienaventurado. Es la manera de ser bienaventurado. Un hombre en esta semana me decía, he perdido contratos por no pasar plata. ¿Se imagina eso? Los que tienen empresas y son contratistas o tienen que licitar. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Él me decía, he perdido contratos por no pasar plata. Y le pregunto, ¿y se arrepiente? Y dice, no, así los haya perdido. Quiero seguir haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí me explico? Alguien le diría, no sea bobo, ¿sí? No sea bobo. Acá dice, hay bendición en practicarla. ¿A quién le va a escuchar usted? Quiero que piense en esto. Hay muchas voces que llegan a nosotros. Queremos obedecer la voz de la palabra de Dios, porque la Biblia nos está diciendo que hay bendición en practicar, en ser hacedor de la palabra. Por eso la pregunta que quiero responder a la luz de este texto es, ¿cómo recibir bendición y no vivir engañado? No vivir autoengañado, porque uno mismo a veces se engaña. Podemos proceder de una manera incorrecta tratando de justificar nuestro error. Y aquí el texto está diciendo que recibirá bendición, será bienaventurado. ¿Queremos ser una iglesia bienaventurada? ¿Queremos ser una familia bienaventurada? ¿Usted quiere ser bienaventurado? Yo sí quiero serlo. ¿Pero cómo? El texto aquí está respondiendo. Y vea cómo responde. Primero dice, mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Dice, fijarnos atentamente. ¿Qué significa esto? Que si queremos ser bienaventurados, tenemos que ser personas que nos fijemos atentamente en la Escritura. Ser muy juiciosos con la palabra de Dios. Y escúcheme con atención. Tengamos cuidado con aquellos que citan versículos y dicen ser creyentes. ¿Usted no ha escuchado hasta brujos citar la Biblia? Escúcheme, el diablo sabe Biblia. ¿Se acuerda cuando tentó a Jesús? Le sacó la Biblia. El diablo sabe más Biblia que nosotros, creo. Entonces tengamos cuidado. Hay gente que cita la Biblia y decimos, citó la Biblia. Tengamos por favor cuidado con esto. Por eso queremos ser muy responsables con la lectura de la palabra de Dios. Hay personas que me dicen, aquí está escrito, aquí dice esto. Tenemos que tener cuidado con esas lecturas literales del texto. Hay partes que son literales, pero hay partes que son poéticas, proféticas. Hay textos históricos que tienen que entenderse a la luz de su contexto. Por favor, tengamos cuidado. ¿Cómo entender la poesía? Imagínese, si hablamos, usted enamorado le dice a su esposa, mi amor, pídeme la luna y te la bajaré.
Eso lo dice un enamorado, ¿cierto? Yo espero que los casados sigamos diciendo cosas de estas. ¿Significa que literalmente usted se la va a bajar? Por favor, hay que tener cuidado cuando usted lee poesía, hay que tener cuidado en los contextos. Estamos leyendo Santiago, hemos leído de si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. Y está hablando de una sabiduría práctica ante las circunstancias de la vida. Tiene un problema con su esposa, con sus hijos, con sus padres, en el trabajo laboral. Pida a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. No está hablando de la sabiduría del muchacho perezoso que no estudió para el examen y llega al examen, Señor, dame sabiduría, tu palabra dice, dame sabiduría. ¿Sí? No está hablando de eso. Pero hay gente que lee y dice, ahí dice, pide y yo pedí. Ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y va y levanta tremendo peso y termina con una hernia terrible y luego le echa la culpa al Señor. Tengamos cuidado con esas lecturas irresponsables, por favor. Hay textos como estos que dicen, ¿se acuerda que la Biblia dice, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy, en medio de ellos? ¿Quiere decir que cuando estoy solo no está? Sí está. Entonces el versículo está mal. Ese versículo no está hablando de la oración, por favor. Si uno lee el contexto, lo que está antes y después, tan importante leer contexto. Está hablando de la restauración del hermano, cómo yo debo restaurar cuando mi hermano está caído y recuperarlo para el Señor. No está hablando de la oración, como también el todo lo puede en Cristo, no está hablando de hacer esfuerzos sobrenaturales. Tenemos que aprender a leer la Escritura de manera cuidadosa, juiciosa, fieles al texto. Por eso no basta con que uno diga, ahí dice, lea bien. Que no nos pase lo del periódico, porque con cualquier documento hay que tener cuidado, más aún con la Escritura. Yo recuerdo un titular que decía, guerra en Ecuador. Y uno se acercaba a leer y decía, Juan Luis Guerra tendrá presentaciones en Ecuador. Por favor, por eso es que tantas cosas raras que están apareciendo en este tiempo. Tantas cosas. Alguien me reclamaba en la Santa Cena pasada que por qué no usábamos vino. Porque ahí dice que vino repartió el Señor y pan sin levadura. Lo importante es lo que eso significa para nosotros y con la actitud con la cual nos acercamos. Ese pedazo de pan y ese poco de jugo no es que lo santifica o lo purifica por dentro, no. Además es un jugo dulce, si es diabético lo mata, ¿cierto? Y no damos vino, ¿sabe por qué? Porque no vaya a ser que alguien que haya tenido problemas con el licor salga de aquí iniciado a seguirla, ¿cierto? Por eso tenemos que tener cuidado al leer la palabra. Por eso como Confra nos alegramos que en esos 33 años docenas de personas han pasado por el seminario, entre los cuales me cuento y con mi esposa nos sentimos felices de esa herencia y queremos, pensando en el futuro, que docenas de estudiantes vayan y estudien ahora de pronto en línea, como tenemos ahora la facilidad, y en otros lugares también para seguir creciendo, fieles a la palabra. Qué terrible cuando escucho gente que dice, tengo una palabra de Dios para ti, y hace esto, encontré esto para ti. Y leen, y entraron en Capernaum, entendí que tenía que entrar yo y se inventa cualquier cosa. Por favor, tengamos mucho cuidado. Gente que dice, hoy recibí palabra, y lo que hace es, juega el dedillo, y acá dice, venga y hiera la tierra. Entonces dice, tengo que entrar y hacer algo en la tierra, ¿qué? No sé. Y se inventa, que no nos pase lo de ese hombre deprimido que dijo, voy a ver qué Dios tiene para mí. Y encontró, Judas fue y se ahorcó. Preocupado dio la vuelta y encontró, ve y haz tú lo mismo. Dijo, no puede ser, dio la vuelta, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Teología del suicidio, ¿cierto? Tengamos mucho cuidado, por favor. Hay mucho libro que se dice cristiano. Hay mucho canal, esos canales, y lo digo con nombre propio, vea, me preocupa enlace. Tengan cuidado, por favor, con eso. No todo, pero un gran porcentaje de lo que hay allí no va de acuerdo a una escritura, a una lectura fiel al texto bíblico. Y tengamos cuidado con tanto libro que se vende también que dice que es cristiano. Por eso queremos ser muy juiciosos, por eso la lectura de la Biblia en grupo, los grupos de crecimiento. Por eso formación, donde damos cursos. Por favor, queremos seguir fijando, dice ahí el texto, dice la Biblia, mire atentamente, fíjese atentamente a la ley
y esa gente conocía la ley, y Santiago les dice, a la ley perfecta de la libertad, una nueva ley. Qué triste que cuando no nos fijamos en el espíritu de la palabra, llegamos a un legalismo espantoso que acaba con la vida cristiana. La vida cristiana es la mejor vida que uno puede vivir, porque es Jesús en nosotros quien hace la diferencia. Pero cuando nos fijamos atentamente a la Escritura, y yo quiero lanzarle ese desafío, ¿qué espacios tiene usted en donde puede separar tiempo para fijarse atentamente a la palabra de Dios? Se necesita ser juicioso, serios. ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra si no me fijo atentamente en ella? Y en los momentos más difíciles de la vida, por favor, obedezcamos la palabra, lo que la Biblia nos está diciendo, fijémonos en ella. Dice algo más el texto, dice, permanece en ella. Dice en el versículo, dice, aquel que permanece. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, y permanecer no es asunto fácil, porque empezamos animados algo, llegamos de un encuentro de caballeros, retiro de mujeres, retiro de alma, animados, y luego claudicamos en el camino. Por eso qué importante estar en equipo, estar en grupo, tener a alguien que me apoye. Perdóneme la expresión, alguien que me puye. ¿Usted tiene un compañero de oración? Alguien con quien puede orar, compartir, por favor, del mismo sexo, ¿sí? No esté buscando una niña, un muchacho, porque creamos problemas. Alguien del mismo género que, además, por ser del mismo género, puede entender la realidad que está viviendo el otro, mucho más. Tener un compañero que me ayude a permanecer, porque arrancamos y en el camino quedamos. Han pasado 33 años de vida aquí en La Confra. Hay gente que se ha quedado en el camino, pero gracias a Dios por los que han permanecido y por los que están en otras partes de Colombia y el mundo, pero fieles a Jesús. Y quiero avanzar rápido. La última parte del versículo dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. En los momentos más difíciles, por favor, recuerde eso, yo voy a hacer la palabra. Si tengo una crisis matrimonial y un compañero de trabajo me dice, ay hombre, no sufra tanto si hay 7 mujeres por cada hombre, busque las otras 6 que se le han perdido. No, yo no voy a poner atención a esto, voy a poner atención a la palabra en la cual me he fijado atentamente, y la palabra de Dios me habla de la fidelidad al Señor, a mi esposa, a mi familia, a mi iglesia, a mis hermanos en la fe. Es a quien escucho en los momentos de crisis. Y otra vez, las crisis, los momentos de crisis, somos tan vulnerables que podemos ceder fácilmente a consejos errados y equivocados. Por eso Santiago 3 veces dice de diferentes maneras, no se equivoquen, no se extravíen. En los momentos de enfermedad, qué vulnerables nos volvemos. Y hay gente que en momentos de enfermedad corren a buscar a gente que les ofrece sanidad. Cuando el único que puede sanar de verdad, ¿quién es? El sanador. Jesús es nuestro sanador. Dice el texto, familia, a mi iglesia, a mis hermanos en la fe. Es a quien escucho en los momentos de crisis. Y otra vez, las crisis, los momentos de crisis, somos tan vulnerables que podemos ceder fácilmente a consejos errados y equivocados. Por eso Santiago 3 veces dice de diferentes maneras, no se equivoquen, no se extravíen. En los momentos de enfermedad, qué vulnerables nos volvemos. Y hay gente que en momentos de enfermedad corren a buscar a gente que les ofrece sanidad. Cuando el único que puede sanar de verdad, ¿quién es? El sanador. Jesús es nuestro sanador. Dice el texto, recibirá bendición, será bienaventurado, será feliz. Bueno, pero es un autor anónimo el que lo escribe. Dice que érase una vez un grupo de hombres que se llamaban pescadores. Y estos pescadores habían creado una especie de club de pescadores. Se reunían para analizar los peces, los tipos de peces, las características, y luego formaron un centro de capacitación y graduaban a personas en este instituto donde la gente llegaba a conocer bien toda esta realidad de los peces y de la pesca. Estos hombres que aún tenían doctorado en estas áreas se dieron cuenta una vez que ellos enseñaban mucho acerca del tema, pero no eran pescadores. Se ofendieron cuando una persona le dijo,
por definición, un pescador es aquel que pesca y ustedes nunca han pescado. Y se dieron cuenta que sus graduados se dedicaban a lo mismo, a enseñar acerca de los peces y de la pesca, pero nunca pescaban. ¿Sí? ¿No les parece terrible? Yo recuerdo una vez cuando un amigo, hablando de esto, él en la universidad buscaba alcanzar para Cristo a los universitarios. Y en ese afán, porque se dio cuenta que las personas, sus amigos universitarios, no compartían la fe, eran muy tímidos, invitó a alguien que venga a hablarles de cómo ganar a los otros para Jesús. Dieron un taller, cómo ganar a los universitarios para Jesús, para Cristo. Los que estuvieron en el taller salieron y dictaron el mismo taller a otros, pero nada que ganaban a los universitarios para Cristo. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Que podemos saber la palabra, podemos memorizarla, estudiarla. Hay que hacerlo, definitivamente, es la base fundamental. Pero lo que tenemos que orar es que la podamos llevar a la práctica y vivir. Y escúcheme aquí con atención. Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que no es posible vivir la palabra de Dios. No se puede. Dios la hace en nosotros. Es el milagro de la vida cristiana. Cuando uno le entrega la vida a Jesús por la fe y se humilla delante de Él, el Espíritu de Dios viene a nosotros, transforma nuestra vida y nos da la capacidad de poder vivir como Él quiere. Pero eso es una relación de comunión, donde le digo, Señor, vive en mí y a través de mí. Implica dependencia, implica comunión y la decisión de mantenerse fiel a Él. Por eso le pongo dos preguntas para terminar. La primera que ya le hice, ¿qué espacios tiene para mirar atentamente la palabra de Dios? Por favor, defina un espacio. Ojalá ahorita pueda pensar, Señor, muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche, o no sé qué otro espacio usted tenga, pero separe un espacio para mirar atentamente la palabra. Y la segunda es, ¿qué decisiones está tomando hoy para perseverar en la palabra de Dios? Si no perseveramos en la palabra de Dios, vamos a vivir autoengañados, infelices. ¿Queremos ser bienaventurados? Permanezcamos en la palabra. Miremosla primero atentamente, permanezcamos en ella y hagámosla, porque es la única manera, no hay otra. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer, nada. El Salmo 1 dice, aquel que medita y se deleita en la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y dará fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Jesús lo dijo, hablando del hombre que oye y hace, dijo sabio, el que oye y no hace, dijo necio y insensato. Santiago tiene ecos aquí de Jesús y del Antiguo Testamento. Esta es la palabra de vida. ¿Queremos hacerla? Hagámosla. Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es tan sencilla y profundamente poderosa a la vez. Señor, que no tiene misterios raros, sino que le está hablando a una comunidad sufriente, diciéndole que no hay mayor secreto para salir de las crisis o ser bienaventurado en medio de ellas, sino con tu palabra. Señor, nosotros también queremos ser una comunidad así. Y en medio de la situación que cada uno tenga, Señor, te ruego que tú nos permitas vivir tu palabra y ser bienaventurados, dichosos. Y en especial, Señor, ruego por aquellos que están viviendo situaciones complicadas. Señor, aquí en la iglesia hay personas para que de manera muy especial tú los muevas a vivir tu palabra, a ser hacedores de tu palabra y no busquen otras opciones porque no las hay. Y tú pongas tu mano de bendición, tu mano de amor, tu mano de misericordia sobre cada uno de ellos. Señor, hazlo para la gloria de tu nombre. Bendícenos para hacer bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Antes de entonar un canto final, yo quiero pedirle a Hernando que pase aquí adelante. Hernando tiene unas palabras finales para terminar. Qué bueno aprovecharlo en esta visita a Bogotá. Gracias, Joaquín. Gracias por el mensaje retador, práctico, que llega a nuestra alma. Y quiero decirles a los de la adoración, muchas gracias,
porque generalmente uno llega a iglesias y casi no se puede escuchar a la congregación por tanto volumen de parte de los músicos. Pero ustedes nos permitieron y nos lideraron en la adoración auténtica. Gracias, Daniel, gracias a todos los que han participado. La verdad es que nosotros providencialmente, al aceptar una invitación para una boda, celebrar una ceremonia de boda, resultó que estábamos en varias actividades. Miren lo que nos pudieron incluir: el 5º aniversario de Vida Bogotá, la invitación de la Iglesia Madre al liderazgo de todas las iglesias hijas el miércoles en la noche, ayer la ordenación de Augusto Calvo en este mismo recinto, y hoy este aniversario aquí 33º de nuestra querida Confra Unicentro. De modo que Jenny y yo nos alegramos mucho por haber podido acompañarlos en esta ocasión. Yo doy gracias a Dios que la mayor bendición que yo estoy sintiendo es que mi esposa Jenny esté íntegra, saludable, totalmente repuesta después de, en los últimos 7 años, 4 diferentes cánceres, corazón abierto, un puente. Damos gracias a Dios que ella está aliviada y llena de energía, que es lo que la tipifica. Gracias a Dios y gracias a ustedes por haber orado por ella. Les agradezco la verdad. Damos gracias a Dios porque la crisis aquí en Unicentro está pasando a la historia. Nos regocijamos con Luis Miguel y Loida allá en la Universidad de Liberty, en Virginia, donde están celebrando el grado de Joy y su yerno de la maestría. Ambos se acaban de graduar y es realmente espectacular lo que Dios está haciendo a través de ellos. Nos alegramos también en el ministerio de las escuelitas de predicación y la forma en que Dios está multiplicando a través de la Fundación Internacional de Langham en bendición de las iglesias de Colombia y de toda América Latina. De modo que, y yo quiero hacer énfasis que estos 20 años atrás vieron venir 2 peruanos que nos han bendecido en diferentes congregaciones y de diferentes maneras. Me refiero a Joaquín y a Rosita. Yo quisiera solicitar un aplauso para este pastor. Vemos el ánimo, vemos la proyección futura, y yo doy gracias a Dios por haber traído años antes de que hubiéramos soñado con lo que Él está haciendo a través de Joaquín y Rosita. Ámenlos, háganles caso, colaboren con ellos, por favor. Un pastor necesita esa clase de colaboración. De modo que gracias por habernos recibido y por la oportunidad de celebrar los 33 años en nuestra querida Confra. Gracias, hermano. Me toca bajar el atril porque Hernando sí es extra large y aquí extra small. Pero yo les pido que nos pongamos de pie. Otra vez, qué pena con los que les gusta mucho la puntualidad, a mí también, a todos. Pero nos estamos hoy desordenando un poquito porque es aniversario, ¿cierto? Una vez al año. ¿Y qué tal si nos despedimos con un canto alegre donde exaltemos al Señor y le decimos de gloria en gloria? Y nos despedimos con este canto con todo el corazón. Va.